chicos, bienvenidos a un video más de nuestro curso de base de datos. El día de hoy vamos a aprender las principales características del lenguaje SQL, que es el que vamos a estar utilizando próximamente. Para empezar, me gustaría decirles qué es SQL. SQL es un lenguaje estructurado de consulta, es decir, es el lenguaje que me va a permitir crear, definir, manipular mi base de datos. Es un lenguaje que es universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo podemos utilizar en cualquier manejador de base de datos del modelo relacional, como puede ser SQL Server, Oracle, MySQL, etc. Hay más manejadores de base de datos. Ahora, SQL lo podemos dividir en dos, en DDL y en DML. DDL es el lenguaje de definición de datos y DML es el lenguaje de manipulación de datos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, que el lenguaje de definición lo que me va a permitir es darle estructurar mi base de datos y crearla. Por ejemplo, vamos a poder crear nuestras entidades, nuestros atributos, la cardinalidad, etc. Entonces, el lenguaje de definición me va a permitir darle, definir mi base de datos y crearla. Y el lenguaje DML, que es el de manipulación de datos, lo que me va a permitir hacer es modificar, eliminar, consultar, es decir, voy a poder manipular los datos. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que no podemos utilizar un lenguaje de manipulación de datos sin haber antes utilizado uno de definición. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo no puedo manipular datos o yo no puedo manipular algo que no ha sido creado previamente, por lo tanto no existe. Algunos ejemplos de nuestro lenguaje de definición de datos podría ser un create o un drop. Y en cuanto al lenguaje de manipulación, podría ser un insert o un select. Estas son sentencias que son parte del lenguaje SQL y vamos a ver más adelante, y son ejemplos que les pongo para que más adelante quede más claro y ustedes puedan identificar qué tipo de instrucciones están utilizando. Ahora, algo que debemos de tener en cuenta es que nosotros vimos anteriormente cómo hacer un diagrama entidad-relación. En SQL nosotros le llamamos un modelo relacional, es decir, tu modelo entidad-relación que hiciste, tus tablas, tu diagrama que hiciste, en SQL lo vamos a llamar modelo relacional. Y lo que nosotros aprendimos anteriormente de entidad, cardinalidad, mapeo, etc., aquí se le da otro nombre. Es exactamente lo mismo, pero lo único que sucede es que lo llaman de una manera diferente. Y es importante que lo tengamos en mente por si en algún momento se llegan a referir a esas cosas con otro nombre. Por ejemplo, a una entidad en el modelo relacional la vamos a llamar tablas. A un atributo lo vamos a llamar campo. A un registro lo vamos a llamar tupla y a la cardinalidad o mapeo la vamos a llamar relación. Entonces, cuando nosotros estemos programando nuestras bases de datos, cuando las estemos manipulando, nos vamos a referir a las entidades como tabla, los atributos como campos, etc. Es importante que lo sepamos para que después, cuando nosotros digamos o nos refiramos a estos elementos de la manera del modelo relacional, nosotros entendamos a qué se refieren o cuál es su equivalente en el diagrama entidad-relación. El lenguaje SQL, como les mencioné anteriormente, es universal. Nosotros lo que vamos a aprender aquí es un lenguaje que se llama Transact SQL. Este lenguaje es SQL, pero se utiliza cuando nosotros utilizamos el manejador de base de datos de Microsoft, que es el SQL Server. Es lo que nosotros vamos a utilizar en este curso. Vamos a aprender a crear nuestras bases de datos en SQL Server, que como les mencioné anteriormente, SQL es universal, algunas instrucciones no cambian dependiendo del manejador de base de datos que estemos manejando, pero lo que nos permite hacer Transact SQL es manejar nuestras bases de datos desde SQL Server, y además podemos hacer cosas interesantes y un poquito más complejas a la hora de manipular los datos, como crear disparadores, como crear cosas que son muy interesantes que vamos a ver más adelante. Cuando nosotros creamos nuestra base de datos con SQL, podemos utilizar algunas metodologías para poder unir nuestra base de datos, o más bien manipular nuestra base de datos desde una aplicación. Una aplicación que puede ser programada en el lenguaje que ustedes deseen. Podría ser Java, Visual Basic, C#, no sé, algún lenguaje que ustedes decidan utilizar. O bien hay lenguajes que nos permiten utilizar
de manera embebida las instrucciones de SQL dentro de nuestro mismo código del programa que estemos utilizando. Un ejemplo podría ser de la tecnología .NET, C# y Visual Basic. Nos permiten poner las instrucciones puras de SQL dentro del código para así poder manipular nuestras bases de datos. Algo que nos debe de quedar muy claro también es que SQL lo único que nos permite hacer es crear nuestra base de datos, estructurarla y manipularla, es decir, poder visualizar, poder hacer búsquedas, etc. Sin embargo, no vamos a poder hacer un ambiente gráfico dentro de SQL. Es por eso que SQL se une con algunas aplicaciones ya creadas en lenguajes que pues son para eso, para crear aplicaciones con ambiente gráfico. Por lo que nosotros lo que vamos a utilizar para poder crear nuestras bases de datos, manipularlas y hacer nuestros ejercicios va a ser el Management Studio, que lo que nos permite es visualizar de una manera interactiva lo que nosotros estamos creando. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una búsqueda, nos permite ver de una manera interactiva dentro del Management Studio lo que estamos realizando, sin necesidad de pensar en ese momento en el ambiente gráfico. Bueno chicos, estas son las principales características del lenguaje que vamos a estar utilizando próximamente. No olviden que si tienen alguna duda la pueden dejar en la parte de los comentarios o mandarla a nuestro correo electrónico. No olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales como Twitter, Facebook y Google+, y suscribirse a su canal Código Compilado.